Con la buena tarde noche para todas las personas que nos acompañan hoy de manera virtual en este taller académico de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para hoy martes 1 de julio de 2025, primer día del segundo semestre del año. O sea, se nos fue medio año de manera increíble. Y vamos a tratar un tema que es esencial en la vida política, social, económica y cultural de los pueblos, y es la formación o la estructuración del liderazgo político. Hay muchas definiciones en el campo de la administración, de la gerencia, de la misma política, de la vida militar, de la vida policial, de la vida social, de la vida en comunidad. Siempre se trata de buscar unas definiciones y a partir de esas definiciones trazar una serie de líneas de características, de áreas de acción, de componentes de tipo constructivo y muchas más cosas para hablar del liderazgo. Generalmente, generalmente, quien ejerce algún grado, perdón, algún cargo de importante responsabilidad o que tiene bajo su responsabilidad la dirección de algún grupo humano o la conducción o la tarea de desarrollar alguna misión, se considera líder por naturaleza, ¿no? Se considera que él también o que él es un líder y lo más seguro es que cree dentro de su vanidad natural que él lo hace mejor que los demás. Y más en las entidades donde hay personas del mismo nivel en distintos cargos, los partidos políticos con mayor razón. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que hay en Colombia para hacer que los partidos políticos unifiquen criterios es que quienes integran, por ejemplo, los las direcciones permanentes de los partidos incluyen a expresidentes de la República, a senadores y representantes y a exministros. Generalmente les dan el juego de estar en las direcciones porque se sobreentiende que están o son los más visibles de ese partido político, pero confesado por ellos mismos, ahí comienza el problema. Porque si un senador, vamos a poner un ejemplo de un departamento como Antioquia, consigue 45.000 votos, 50.000 votos, y otro senador que viene por el departamento mucho más pequeño de Atlántico o, de, o del Meta o del Guayare, también es senador por el mismo partido, pero es que él pasó con 20.000 votos, por poner una cifra de aquí un poco a la ligera. Entonces ya por más razones técnicas, teóricas y prácticas que tenga el senador del Meta en la reunión de decisiones, el otro señor siempre le estará poniendo por delante, yo tengo más votos que usted. Y de esa manera se interpreta erróneamente el liderazgo, por mencionar uno de los problemas. Entonces volvemos a un criterio básico que lo hemos tratado aquí muchísimas veces, que es gobierno, gobernanza y gobernabilidad. Pero como esto se está grabando, pues vamos a reiterarlo para todos. Gobierno es el acto o la acción de conducir una comunidad con base en unas reglas políticas. Eso es gobierno, punto. Bien o mal, pero ejerce el gobierno, está conduciendo. Con defectos, con luces, con virtudes, está conduciendo. Gobernabilidad ya tiene un ingrediente diferente, que no es solamente gobernar, sino que también debe tener una calificación, una validación, un reconocimiento de alguna manera por los gobernados, aunque sea mínimamente, porque los medios de comunicación tienen la libertad de opinión, de acción
y de análisis para calificarlo, porque las organizaciones sociales tienen la posibilidad de conceptuarlo y de presentarle algunas cosas, pero siempre quedan como especie de referéndum, porque él es el que tiene la última palabra. Pero ya hay gobernabilidad porque hay cierta forma de calificarlo. Y gobernanza ya es un concepto mucho más interesante y complejo, porque es que ya no se habla de un unicentrismo, sino de un policentrismo. Quiere decir que el poder tiene en esa policentría varias soportes o varios elementos que interactúan todos como ejes de gravedad para que la interacción gobernante-gobernado sea mucho más fluida. Y aquí es donde viene la importancia que siempre hemos insistido en Fundel, que no es idea nuestra, que eso ya viene desde hace rato, desde que la gobernanza ha tomado fuerza, es que lo ideal es que todos los seres humanos pertenezcamos a una, dos o tres, o lo que el tiempo nos alcance, organizaciones sociales que representan los intereses de algún gremio, de alguna comunidad o inclusive de un interés político, porque un partido político es un gremio, es una ONG, es una organización no gubernamental. Pero lo que no podemos ser es ajenos a hacer parte de ese entorno social, porque si lo miramos como si se observara un sistema solar, que es lo más básico que aprendemos todos en la educación básica primaria y luego en la secundaria lo reforzamos, hay un centro, un núcleo muy poderoso que es un sol, y alrededor de ese sol gravitan un poco de planetas, lunas, asteroides, meteoritos, etcétera, que son satélites de los planetas. Entonces quiere decir que eh, el gobierno como tal, el ejercicio, la entidad que gobierna, es como un sol que está en el centro y alrededor gravita toda la sociedad con todos sus planetas, satélites, lunas, meteoritos, etcétera. Y que cada uno de esos tiene una fuerza magnética que incide en que todo el sistema funcione. Y esto es lo que parece que no entienden los dirigentes políticos que se hacen elegir y que es el fenómeno que vemos ahora dentro de las candidaturas que hay para la presidencia. No se piensa en que las comunidades, los grupos sociales, los seres humanos tienen un poder magnético dentro de ese sistema, sino que ellos consideran que son el sol y que ese sol ya tiene el suficiente magnetismo para controlar a los demás y resulta que no, porque dígase lo que se diga en una relación magnética de simetría, como son los sistemas solares o el sistema solar, eh, hay dos fuerzas, no es una sola, hay dos. Y entonces para que el sistema siempre navegue dentro de las órbitas tiene que existir las dos fuerzas. Asimismo sería la comparación con la gobernanza. Entonces, hecho ese recuerdo, porque ya ustedes lo conocen muy bien, simplemente estamos aquí como ambientándonos, miremos unos conceptos básicos de una universidad estadounidense que hizo un estudio interesantísimo sobre el liderazgo político y nos parece más interesante por lo sencillo, por lo elemental, porque llega a lo básico, a lo que nos interesa a quienes tenemos el sueño de formar un proyecto con la estructuración de líderes políticos, sin meterles tantas cosas tan enredadas a la cabeza, sino darles esa conciencia. Y miremos aquí cómo después de un estudio grande, una universidad de Estados Unidos muy seria, a partir de los conceptos políticos del sociólogo alemán Max Weber, nos presentó en tres ayudas. Y van a ver ustedes lo enriquecedor que son esas tres ayudas por la profundidad y al mismo tiempo por la sencillez con que se presenta. Vamos a la primera. Todos los aquí presentes sabemos que hay tres clases de líderes: el carismático, el tradicional y el burocrático. Inclusive dentro de las fuerzas militares y la policía se dice muy constantemente que una cosa es ser líder y otra cosa es ser comandante. Pero
le agregaríamos, y otra cosa es el burócrata, ¿no? Porque quienes están en los estados mayores o en las planas mayores y se limitan solamente a cumplir con lo mínimo de tramitar documentos y de vez en cuando por ahí algún aporte, pues son burócratas. De hecho, son burócratas porque una estructura organizacional es una burocracia. Lo que pasa es que la palabra es despectiva y tiende a identificarse de otra manera, pero es una organización. Bueno, entonces, si hacemos la cotejación, líder carismático, el líder carismático dentro del concepto del señor filósofo alemán Max Weber, nos dice el señor Weber que el carismático es al que la persona lo sigue porque se atribuye un conjunto de características, cualidades, que tiene como un magneto, que siempre es el que atrae que las demás personas hagan lo que tienen que hacer. Y luego lo presenta, perdón, y nosotros lo presentamos que dentro de los tres conceptos que más se ajusta en la política es en el de gobernanza, porque es la persona que no le tiene temor a interactuar, que tiene la habilidad para escuchar a las comunidades, que sabe que trabajando con los líderes sociales de las comunidades se puede proceder a hacer muchas cosas positivas y porque es su propia imagen, su forma de actuar la que hace que muchas personas lo sigan. El otro es el líder tradicional, que lo ubicaríamos dentro del gobierno, el concepto de gobierno, porque es aquel que ejerce el liderazgo atado a los conceptos tradicionales y está ahí. Él gobierna porque existe la institución. Él gobierna porque le tocó el turno. Él gobierna porque sus funciones son A, B y C y no mira más allá de la nariz, pero tampoco se preocupa porque dentro de la masa que está dirigiendo haya un sentimiento recíproco de reconocimiento mutuo y de invitación a la acción. Y al burocrático o burócrata lo ubicamos, según el señor Max Weber, en la persona que se limita a cumplir lo estrictamente que le establece la ley y que sí acepta de alguna manera cierta validación, pero no profundiza ni interactúa con sus dirigidos. Entonces, esta universidad, con base en los tres conceptos de Weber, trató de indicarnos las tres condiciones del liderazgo. Eso, pues, prácticamente quienes estuvimos en las Fuerzas Armadas de Colombia lo conocimos muy bien y lo estábamos machacando en todos los grados y cursos y academias y reuniones de comando, etcétera. Pero lo traemos aquí porque se trata de que estamos haciendo unos documentos fílmicos que sirven de referencia a muchas personas. Entonces reiteramos, concepto de gobierno, gobernanza y gobernabilidad tienen ya buscándole un entronque académico, una relación con esos tres. Ahora, pasemos aquí a ver otro concepto muy elemental que es muy conocido por todos, pero que vale la pena estudiarlo. Y es que dentro del concepto de gobierno, gobernabilidad y gobernanza, también surgen unos criterios de las motivaciones de las personas. Esta universidad hizo un seguimiento de varias pruebas. Por ejemplo, para comenzar a mirar si los seres vivos realmente estamos siempre impulsados a hacer cosas por las necesidades biológicas o si esa teoría es rebatible. E hicieron un experimento con unos micos, con unos monos, por allá en los años 60, 50, en el cual les pusieron un aparatico mecánico en que primero los monos veían, viendo que se hacía, que al alar la cuerda se levantaba una tapa y obviamente al levantar la tapa quedaba un recipiente y tenía que generar como
la intención, la curiosidad, qué es lo que hay dentro de ese recipiente. Y los monos pues no saben leer, no saben escribir, no saben, no entienden. Entonces al principio les quedaba muy difícil entender para qué era la cuerda y se ponían a jugar con la cuerda. Pero de tanto ver a la persona que lo hacía, aprendieron. Y entonces para ellos ya era un reto y entonces comenzaron a ver cómo los monos reaccionaban, que cuando un mono alaba la cuerda, los demás iban a mirar qué había. Y a veces los científicos que estaban haciendo el seguimiento les colocaban unas cositas y fueron notando que el comportamiento de los monos no era tanto quedarse con las cositas que había allá, que les podían llamar la atención, sino era observar cómo la tapa abría y cerraba. Entonces ya le hicieron otro artilugio a la tapa y permitieron, por ejemplo, que el recipiente se moviera por parte del ejercicio mecánico y los monos fueron aprendiendo. Entonces comenzaron a cotejar esa teoría de que los seres vivos, con base en el comportamiento de los monos, no reaccionamos solamente por las necesidades biológicas de lo mínimo, sino que la curiosidad es la que nos hace avanzar. Y resulta que optaron porque induciendo al mono, a cualquiera de estos monos, a que actuara, le colocaban alguna cosa que se suponía que lo motivara, por ejemplo, un, un dulce de chocolate. Y comenzaron a notar una reacción rarísima, que primero los monos perdieron como la habilidad de actuar en conjunto, porque de una u otra manera, sin que se pusieran de acuerdo, se ayudaban para destapar la olla o cuando la tapa se trababa o le colocaban algún pestillito que demoraba la apertura, los monos iban a mirar qué pasaba y trataban de abrirla. Pero ahora, cuando les colocaron ya la cuestión de la pastillita de chocolate o el maní de premio, notaron que se volvieron más torpes, que perdieron esa capacidad de análisis. Entonces comenzaron a estudiar lo que llamaron la motivación 2. Si es tan cierto que los seres humanos necesitamos las recompensas y castigos. Y hay tantas teorías que sí, como tantas que no, pero van analizándolo para el liderazgo político. Y la tercera es la de la motivación 3.0, que es la que propende por tres elementos fundamentales, teniendo en cuenta las motivaciones uno y 2 y también hecha con muchos estudios. Por ejemplo, para pasar de la 2 a la 3 trabajaron mucho con el famoso cubo ese de colores que conocemos, que, que la idea es colocar todos los colores de cada lado y armarlo. Y entonces el que pone el problema llega y lo mueve, lo mueve, lo mueve, se lo entrega con distintos colores y la persona tiene que hacerlo. Eso no lo hicieron con monos, lo hicieron con seres humanos. Entonces vieron que no era tanto el deseo de responder las necesidades biológicas, porque el ser humano, cuando se empodera, asume que puede resolver eso. No era tanto la recompensa y castigo, porque sí son necesarias obviamente para el funcionamiento social, sino que ya al llegar a esa motivación 3, que es la del liderazgo, y en este caso aplicado a la política, concibe esa universidad, el objetivo es llegar a la autonomía, la maestría y el propósito, y la dividieron de esta manera. La autonomía, resumida como una libertad para elegir con base en el hexágono de Quintiliano, cómo, cuándo, por qué, para qué, dónde, trabajar, qué hacer. O sea que es darle a quien está integrando ya la militancia de un partido o hace parte de un proceso más avanzado, esa autonomía para que actúe con base en sus conocimientos, pero hay algo fundamental, que es el punto número 3.3, o sea, de la motivación 3, el tercero, es siempre sobre el propósito. Y ahí tal vez es donde se falla con las personas que tienen nivel académico alto o que tienen nivel coeficiente intelectual alto, porque cuando el propósito no es claro, entonces viene la lucha de egos. Quizás de los 85 candidatos que hemos dicho que no se hace un caldo, de pronto sí haya algunos que tienen ideas
o por lo menos conceptos que se pueden interactuar. Pero resulta que el propósito no es claro y ahí está el problema. No tienen un propósito claro, porque cada uno tiene un criterio individual o individualista de decir yo soy El Salvador. Y hemos visto cómo los últimos eventos políticos de Colombia les ha dado la autonomía, porque todos son candidatos, no tanta maestría porque no se les nota la habilidad para mejorarse personal y profesionalmente, pero lo más grave es que no tienen un propósito definido, sino ocurrió el atentado contra el doctor Uribe Turbay y salieron todos a decir que Petro nos va a matar, que Petro es el malo, que tal, que Pascual, que por allí, que por allá. Y yo estoy aquí, decía el señor Cárdenas, yo estoy aquí, yo sí voy a seguir al frente de esto, porque a mí Petro no me asusta. O sea, era más importante su exaltación o autoexaltación que lo que le acababa de pasar al señor Uribe Turbay. Otra señora salió a decir, es que Petro tiene que decirnos si a mí también me va a matar. Entonces, no hay un propósito claro, porque se nota que el propósito es él y no el Estado, no la política que quiere hacer. Igual ocurre ahora con el escándalo este del señor Leiva, que como lo reiteramos ayer en un mensaje de X, es que ni el señor Leiva tiene la capacidad de moverle el piso al señor Petro para que se vaya del gobierno, ni la señora Vicky Dávila va a ser presidente para que armen semejante escándalo, semejante tormenta de agua, a ver cuál figura más. Y aparece Petro jugándose otra habilidad y esta noche lo va a reiterar, seguramente a las 7 de la noche. Es que la señora Francia Márquez tiene que dar explicación por qué Álvaro Leiva la nombra como una conspiretas. Entonces, cada quien aprovecha el momento y el país. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de eso? Y así no lo hemos pasado en la historia de Colombia, es en los ataques mutuos y la descalificación. Entonces, con eso cerramos diciendo que la motivación 3.0 es la más importante en la conducción de cualquier entidad y que debe tener autonomía y maestría, la autonomía para darle la libertad a los seres humanos para que actúen de acuerdo con sus conocimientos y que desarrollen muchas habilidades porque hay una motivación, porque ya se superó la etapa de los monos que quedó demostrada que no es solamente con el castigo y la recompensa que se avanza, sino cuando se llega a la autonomía, pero esa autonomía tiene que estar empoderada con conocimiento, con formación, con estructura y debe gravitar alrededor de un propósito. Entonces, mi coronel Alarcón, tenemos en el auditorio para trabajar con tres preguntas. Tres preguntas. La primera, vayámonos por el líder carismático para no perderle tiempo a los otros dos. Que cada uno de los asistentes nos señalen tres, cuatro asuntos muy concretos sobre los cuales hay que enriquecer a ese líder carismático para que su don natural que tiene de influir dentro del contexto social sea respaldado por conocimientos de sociología política, de psicología política, de administración pública, etcétera. Lo que ustedes quieran decirle que es lo más necesario que tenemos que fortalecer en caso de ayudar a empoderar líderes políticos carismáticos, que los hay muchos. Entre los campesinos sí que se nota eso. Entre las señoras en los barrios, siempre el que va a hacer algún trabajo de acción comunal, como lo hicimos nosotros muchísimas veces en las fuerzas militares, siempre trabajábamos con las señoras de los barrios y son una maravilla. Las señoras se organizan ellas mismas, determinan los turnos de quién hace el almuerzo tal día, quién hace tal cosa. Es muy interesante trabajar con esas señoras y siempre salen tres o cuatro que se mueven y son personas que a veces no saben ni leer ni escribir, pero tienen esas habilidades. Entonces, hablando de esos líderes carismáticos, que es los que necesitamos aquí para mover el proyecto con gobernanza, ¿qué aspectos, qué competencias o qué ámbitos usted consideraría que hay que reforzarles para comenzar a avanzar hacia los otros escenarios? Adelante, mi coronel. Mi coronel Alarcón. No abierto el audio, el audio.
Buenas noches para todos los presentes que no he tenido la oportunidad de saludar en este momento. Entonces vamos a hablar de el enriquecimiento del líder carismático, contemplando dos o tres aspectos que sean fundamentales para comenzar a avanzar. Vamos a darle la palabra entonces a mi coronel Iván González, que ya levantó la mano. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel, y buenas noches para todos. Yo resaltaría del líder carismático los siguientes tres aspectos. En, primer, en primera medida, que es que atrae, es atractivo, es conquistador, convence, la gente le cree, lo entiende, se le adhiere en forma espontánea. Y por esa razón, su segundo aspecto vendría a ser el de eh, que la gente lo recibe por convicción, no por imposición, no por temor, no por amenaza. Y por lo tanto termina siendo, en tercer lugar, acatado, respetado, apoyado, se le defiende. Y de esa manera, entonces, ese líder puede organizar la sociedad, buscar los mejores objetivos para ella, los mejores propósitos, los mejores resultados. Es la persona que sabe al mismo tiempo pedir resultado sin que sea para ser obtenido por sometimiento. Es mi concepto, mi coronel. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Vamos a darle la palabra entonces a mi sargento mayor Landazuri. Buenas noches, mi coronel. Especial saludo para todos los de la sala. Indudablemente, pues, yo no sé, yo creo que he compartido con más de uno en relación al tema, y quiero ser rápido en relación al tema de Zuluaga cuando fue candidato. Dije yo, no vende un merengue en la salida de un colegio. Es decir, en cuanto al concepto de carisma, ¿no? Yo creo que para ser un líder carismático necesariamente tiene que tener una visión concreta de futuro del país, de qué es lo que quiere realmente con el país. Tiene que manejar y dominar unas habilidades de comunicación. Esa misma persona tiene que desarrollar esa capacidad, más allá de considerarse como líder carismático, tiene que tener un liderazgo realmente que inspire, que movilice, ¿no? Que tenga ese profundo conocimiento también de lo social, de lo social, no única y exclusivamente en sus actividades personales, sino que también tiene que actuar con transparencia y honestidad. Mire que llevo cuatro, pero quiero cerrarlo nomás ahí porque tendría y pensaría en muchos otros elementos que es el líder carismático, inclusive capacitación, formación, debe de tener. Y creo que en el ejercicio que le estoy contando, que he analizado mucho este señor, no lo tenía y parece que estratégicamente se jugó a perder. Pero de todas formas, el líder carismático que les digo yo, tiene que tener esos cuatro elementos que acabo de anotar. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. Llamamos a mi general Herrera. Por favor, adelante. Muchas gracias, mi coronel Alarcón. Buenas tardes, buenas noches para todos los compañeros que asisten a la sala virtual, a mi coronel Villamarín. Y por el tema propuesto, pues en particular, este líder carismático y cómo empoderarlo, pues necesaria y definitivamente en las condiciones en que hoy se encuentra el país, donde se han invertido los principios y valores. Pues hay que rescatar en él precisamente la característica fundamental que tenga frente a esos principios y valores, que esa persona no solamente promulgue, sino que practique.
los principios y los valores, la verdad, la honestidad, el respeto, la sinceridad, la lealtad. Lógicamente que actúe sustentado y soportado en la legalidad, que respete las leyes y que respete las autoridades, no importa su sencillez y su humildad, que esas son parte de las características que lo hacen empoderarse frente al grupo, que no imponga, que el liderazgo no lo exija, no lo reclame, sino que se le reconozca. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi general. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Mi coronel, gracias, buenas noches para la sala, mi coronel Yamarín. La verdad creo que si algo necesitamos en este momento es que nuestros líderes sean verdaderamente carismáticos. Y yo pensaría o pienso que tanto como lo hemos tenido nosotros en nuestra experiencia laboral, cualquiera donde lo hayamos hecho, una de las características que veíamos de ese líder que necesitábamos era la pasión. Un líder con pasión, con entusiasmo, que lleva tatuada la camiseta, que no la lleva puesta, arrastra. Un líder que transmite eh, ese entusiasmo, como decimos nosotros, indiscutiblemente lo lleva a uno a sobreponerse, a sacar energías, a acompañar, a generar cambios al lado de esa persona. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros por el momento de ese líder. Otra cosa que necesitamos también, que es muy importante en ese líder, es su empatía, porque hay un dicho muy popular que dice: a la tierra que fuere, a hacer lo que vienes. No puede, el tono con el que se habla aquí no es el mismo tono con el que se habla en el interior, en las otras regiones. No estoy diciendo que el contenido no sea el mismo, porque eso es importante, que tenga el contenido, que era parte de lo que decía mi coronel, que tenga claro en los tres cosas, los tres conocimientos o los tres temas que hablamos anteriormente. Entonces, si ese líder tiene la empatía, si ese líder se conecta con las necesidades y emociones, porque las necesidades y emociones son distintas. La necesidad puede ser general, la seguridad, pero cómo es en una parte y cómo es en otra. Otras necesidades de empleo, cómo se maneja en una parte o en la otra. O sea, el tema es el mismo, pero el cómo es lo que hace importante en, en ese líder que utilizando la empatía se comunica de una manera efectiva, persuasiva, el lenguaje y el tono adecuado. Y es lo que nosotros vemos con los líderes que tenemos nosotros, para poner un ejemplo, los que están ahora de precandidatos, el tono que tienen, la forma que hablan, cómo se atacan. No tienen un norte claro y por supuesto que es muy difícil uno en ese ambiente decir por dónde cojo si todos definitivamente me desilusionan. Entonces, importante que ese líder, que vayamos a escoger ese líder que vaya a ser el próximo cuatrenio, por lo menos comulgue con esos aspectos, que le ponga la pasión, la empatía, esa comunicación que se necesitamos y por supuesto lo que mi coronel nos dice, la visión a dónde quiere llevar el país. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel Saavedra. Doctora Ethel, tiene usted la palabra. Adelante, por favor. Ya puede abrir su micrófono, doctora Ethel. Bueno, mientras que soluciona su situación, entonces vamos a darle la palabra a mi coronel Fuentes. Gracias, mi coronel Alarcón. Muy buenas noches para todos. Bueno, un líder carismático ante todo debe ser un líder que tiene experiencia y que tiene conocimiento de la situación a la cual se va a enfrentar.
Teniendo estos dos aspectos que son supremamente importantes, va a tener precisamente cómo llegar a los diferentes blancos audiencia a través de la comunicación para llegar a la psiquis, a la neuropolítica, como se llama. Hola, ¿me escucha mi coronel? Perfectamente, adelante, tranquilo. Ah, bueno. Llegar a la famosa neuropolítica, poder llegar al corazón, a la mente y al espíritu, precisamente de las personas que le escuchan. Pero el lenguaje debe ser un lenguaje que sea cordial, no de resentimiento, no de mirar por el retrovisor, sino ser una persona que con un conocimiento totalmente que ha empleado precisamente a través del tiempo, que ha sacado las conclusiones necesarias, va a llegar precisamente con un ideal y con una visión que verdaderamente pueda convencer, y también su tono de voz, ¿no? Pueda convencer a las personas que le están escuchando. Entonces, saco estos aspectos que son supremamente importantes dentro de este líder carismático. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. La doctora Sonia se vincula con su aporte en esta noche y la primera pregunta. ¿Qué aspectos mejoraría en un líder carismático? Aunque el liderazgo aunque el liderazgo carismático se basa en el reconocimiento de cualidades excepcionales por parte de los seguidores, esto no garantiza automáticamente una conducción ética o efectiva. Por eso, fortalecería 4 aspectos claves esenciales para una persona con verdadero perfil de líder. Esto no es un invento mío, esto lo hacen los expertos que entrenan candidatos. Sin embargo, reforcé algunas de esas características. A mi juicio, la más importante, la empatía. Esos aspectos serían seguridad. Un líder carismático debe proyectar seguridad en lo que dice y hace. No se trata de arrogancia, sino de conocimiento, preparación y dominio del tema. La seguridad bien fundamentada genera confianza. Segundo, seriedad. La coherencia entre lo que se dice y se hace es indispensable. Mejoraría en propuestas estructuradas, fiables y respetuosas de la Constitución, la ley y los principios éticos. La seriedad también implica responsabilidad con el impacto de sus palabras y decisiones. Tercero, cercanía. Un líder carismático no puede ser distante. Debe estar del mismo lado de quien representa o quienes representan. Escucha, reconoce el valor del diálogo y se conecta con las necesidades reales de las personas. Y cuarto, la empatía. Énfasis especial, entre comillas, entre paréntesis. Este es el rasgo que hace la diferencia. Un líder que no pierde su humanidad logra una conexión genuina. La empatía no es solo sensibilidad emocional, sino también capacidad de comprender realidades ajenas, actuar con compasión
y tomar decisiones justas desde una visión incluyente. Sonia Rodríguez. Muchas gracias, mi doctora. Mi coronel Villamarín, no sé si la doctora Ethel ya podría haber solucionado su situación. A ver, doctora Ethel, adelante. A eso. Ya, ya. Muy buenas noches. Hágalo. Pasa que estoy con mi nieto y estoy por salir. Yo considero, respecto a este tema, que hay dos posiciones. Van a estar los políticos que van a seguir con la historia de siempre, no siendo sinceros, y tienen que esforzarse muchísimo por hacer falsa la credulidad. Y está los que sí quieren que les llegue la verdadera historia con esta memoria que se está haciendo en Fundel y también con cada una de las intervenciones valiosísimas y al presidente y a cada uno de ustedes que han hecho disertaciones para que podamos mejorar siendo líderes y tratando de llevar adelante la buena nueva de que es posible que la política sea geopolítica y la gobernanza llegue a cada rincón donde nunca llegó antes. ¿A qué voy? La verdadera, formal educación en política va a ser cuando no tengan que inventar que le crean, que sea verdadero y se le crea por lo que dice y es. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi doctora Ethel. Mi coronel Villamarín, hemos resuelto la primera pregunta. Bueno, como decían los generales estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, a las personas no hay que decirles cómo lo hagan, hay que decirles qué hacer e incentivarlas y siempre encontraremos que hacen más de lo que nos imaginamos. Bueno, entonces viste esa primera reflexión. Iremos el segundo punto. El segundo punto es que hay tres tipos de motivaciones que ya lo vimos. El de la supervivencia, que es lo que se ha creído toda la vida, que es lo que desafortunadamente pervive en la mente de mucha gente con el asistencialismo, porque el asistencialismo está dentro de ese estadio, dentro de ese escenario. Es que hay que hacer aquí asistencialismo para que las personas tengan que comer, tengan una casa, un mercado y tengan un ingreso mínimo y ahí ya está, ese es el asistencialismo y las personas terminan metidas dentro de ese escenario. El segundo ya es el de la recompensa y el castigo, que tiene mucha más participación. Pero el tercero es la motivación 3, que es el enfoque centrado en la motivación intrínseca. Y miramos brevemente un comparativo. Estados Unidos y Colombia nacen prácticamente al mismo tiempo. La revolución de los comuneros es en el 81 y la independencia de Estados Unidos inicia en el 76 y se materializa en el 86. Y para 1810 se hace ya la revolución formal en Colombia y ya Estados Unidos había avanzado con varios periodos presidenciales y comenzaba a tener un desarrollo. Pero ¿dónde estuvo el punto? Que los colonizadores españoles le dejaron en la mentalidad al criollo, es que así como ellos venían de unas supuestas élites que no lo eran, porque simplemente era por venir desde España y ser nacidos en España, que tenían prerrogativas frente a los que aquí estaban, por esa razón ya tenían una superioridad y ese hálito de superioridad formó una especie de clases sociales en las cuales se miró al mestizo como una degradación de la especie humana y al indígena peor, y al negro sí que es cierto porque es esclavo. En la sociedad estadounidense tuvieron el problema de la esclavitud, pero lo resolvieron mucho más rápido, a pesar de que en Colombia
el señor Bolívar le dio la libertad a partir de 1820 y se materializó en el 49 con José Hilario López. Pero no se industrializó, no se motivó la creatividad, no se incentivó la investigación científica, no se abrieron los... Ya nos independizamos de España, que era la que nos tenía aquí metidos en un sistema del cabalero y de control aduanero a todo lo que llegara. Y llegaron los criollos a gobernar y siguieron dentro del mismo esquema, porque para ellos lo que hay que mantener es un statu quo. Ya no gobernaba el rey, pero eran ellos ahora los nuevos reyes. En la Unión Americana le dieron una concepción distinta. Todo el que tenga capacidades que las desarrolle, pero dentro de la ley. Entonces hay recompensa y hay castigo, claro que sí. Y todo el que quiera desarrollarse, desarrollese, pero con objetivos. Quiere meterle la mano a la industria de los ferrocarriles, el Estado le da todas las facilidades para que lo haga, pero pague impuestos, o si no se va para la cárcel. Pero los de aquí no querían ni desarrollar la industria, ni dejar que nadie la desarrollara, y fuera eso tampoco querían pagar impuestos, pero que el Estado funcionara, porque tenían la mentalidad más o menos parecida a la de la iglesia del diezmo y la alcabala. Entonces, vistas esas tres condiciones, ahora el escenario para trabajar es distinto, el estadio que vamos a trabajar es distinto. Usted está frente a quienes aspiran al Congreso de la República. Ese es el blanco audiencia, es el target de esta pregunta, de este ejercicio académico de la segunda parte. Y usted tiene que explicarles a ellos con el ejemplo de cómo se desarrolló Estados Unidos y cómo se desarrolló Colombia, la importancia de la motivación 3.0, que es la más acercada de las tres al líder carismático. Entonces, repito, la pregunta es, tome el ejemplo de cómo Estados Unidos se desarrolló y cómo se desarrolló Colombia, y a partir de lo que usted encuentre como analogía, como enseñanza, lo que sea, explíquele a esos futuros congresistas que es que el manejo de la comunidad no es solamente para que voten por ellos, ni para hablar mal del presidente de turno, luego buscar reelección, sino para empoderar esas comunidades a que sea el mismo pueblo el que ayude a jalonar el desarrollo. Adelante, mi coronel. Bueno, pues entonces vamos con la segunda pregunta. Le vamos a dar entonces de nuevo la palabra a mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel, la verdad. Está bien interesante y bien compleja la respuesta, porque, bueno, para mí, indiscutiblemente, la diferencia no son los años, como lo dice mi coronel, porque estuvimos muy cerca los unos de los otros, sino la diferencia era quiénes estaban en cada esquina. Y eso marca mucho la diferencia, porque también indígenas, como los hubo acá, quiénes nos conquistaron a ellos, quiénes nos conquistaron a nosotros. Entonces, el gran problema que tenemos es que nosotros nos llevaron de la mano los españoles y mire todo lo que nos enseñaron a hacer. Y nos enseñaron a vivir como nos gusta vivir, sin hacer y recibir, hacer menos y recibir más. Al otro lado, les enseñaron a hacer más para recibir más todos, a hacer más para crecer más todos, a hacer más no solamente por una persona, sino por una comunidad. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros con esta pilotos que quieren ser los conductores de este país, es que tienen que entender que lo primero que hay que hacer con esta motivación es satisfacer las necesidades, pero no la de ellos, y trabajar para satisfacer las necesidades de la comunidad. Si nosotros miramos, nuestras necesidades son las mismas de ahora que hace 100 años, 200 años, que haya evolucionado un poco para allá, un poco para acá, pero las necesidades son las mismas. Y también, ¿qué se necesita para que podamos tener nosotros un enfoque centrado
en esta motivación, pues que tengamos la autonomía para poder decidir y para poder actuar. Es parte de lo que se ha querido, es parte de la regionalización, la federalización que se quiere hacer en este país, donde se quieren buscar autonomías para trabajar en pro no de una persona, sino de una comunidad. Y lo último que le diría yo a ellos, que fue lo que siempre han buscado los vecinos y que nosotros no lo aprendemos, o si lo aprendemos no tomamos el modelo, que es proporcionar los desafíos, donde se establecen objetivos y retos que nos permitan crecer y mejorar. Aquí no, aquí los desafíos son, nosotros siempre pensamos en pequeño, la vaquita, la casita y la finquita, en vez de pensar en grande. Y eso es lo que hace que haya unos países, no solamente eso, hablamos de Singapur, hablamos de donde quiera que ustedes conocen, que estábamos en el mismo piso y en la misma altura, y mire cómo evolucionaron. Son los líderes los que han hecho que esto no funcione, y una población muy conforme con lo que le dan. A veces ese es el problema, y yo digo que la suma de la motivación 1 y la motivación 2 es la que nos ha evitado llegar a la motivación 3. Muchos nos quedamos en 1, muchos nos quedamos en el 2, pero no logramos siquiera asomar la cabeza para llegar al 3. Y esa es para mí la preocupación, el reto para esta juventud, para estos muchachos que vienen, para esta tercera generación o cuarta generación, o la generación que nosotros vemos que está en la calle. O esperamos que entiendan esto, lo vean ellos, y los líderes trabajen para ellos y no para ellos comunidad, y no para ellos como partidos o líderes interesados en progreso interno y no en el bienestar de todos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Saavedra. Adelante, por favor, mi general Herrera. Muchas gracias, mi coronel. Definitivamente, el tiempo nos ha demostrado en todo caso que la pobreza en el universo ha sido mental y lógicamente de carencia de liderazgo, de visión, de decisión política en el entendido que la política es la forma de cómo gobernar y desarrollar a los pueblos. La base fundamental para lograr precisamente la motivación 3 está en esa visión, en esa determinación político-administrativa de las personas y en el caso particular aquellos que se erigen como líderes. Desafortunadamente, entre el norte y el sur, el norte se orientó, digámoslo así, no tanto por las formas de conquista, de liberación, de independencia, sino por las formas de la visión, de cómo desarrollar y buscar el progreso para todos los ciudadanos, porque asimismo lo plantearon desde la Constitución política. Allí en el norte se proyectó la educación, la industrialización, el crecimiento y el progreso con base en esos dos pilares fundamentales de la educación y la industrialización. Y esa es la razón por la cual hoy están en el número 1, relativamente reconociendo ese liderazgo mundial. A nosotros nos heredaron el gamonalismo, el caudillismo, la sumisión y el condicionamiento. Y desde luego
los gamonales y los caudillos nos sometieron y nos condicionaron con prebendas, con promesas incumplidas y lógicamente ese es lo que nos ha llevado a la situación de hoy en día. De modo que definitivamente me parece que no es una utopía volver a proponer hoy como la mejor prioridad para nuestro pueblo colombiano, para todos los ciudadanos, entenderlo y tomar esa determinación, es que debemos volver a imponer la educación como base fundamental y sustentada en la ciencia, la tecnología y la innovación para llevarnos a la industrialización que nos puede llevar precisamente a esa motivación 3, lograr autonomía, lograr precisamente los propósitos que queremos, porque hoy tendríamos que preguntarnos todos, ¿qué queremos? ¿Cómo lo logramos? ¿Y en qué tiempo lo podemos lograr y con qué recursos? Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues yo encuentro que para alcanzar la motivación 3 de autonomía, donde se logra maestría y propósitos, debemos tener o potenciar la automotivación, el adoctrinamiento profundo, la autovaloración, la identidad, la autenticidad, el sentido positivo, el autoestímulo para que desea el crecimiento constante, la perfección continua, para la búsqueda de la calidad total, que sea una tarea no propiamente de un gran esfuerzo intelectual y una gran auto o disciplina o una autorrigidez psicológica. No, nada de eso. Que llegue a ser parte de la interioridad de las personas, de la masa, de la mentalidad colectiva. Y que por lo tanto se hace y se vive y se ejecuta espontáneamente, sin ni siquiera tener que hacer ningún gasto de energía mental o intelectual o de autoexigencia, que no sea un silicio que mortifica, no, sino que sea simplemente una forma automática y constante de vivir. Es mi apreciación. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Tiene la palabra mi sargento mayor Sanders Landazuri. Gracias, mi coronel. Creo que en esta pregunta indudablemente hay que dar respuesta o hay que recomendar y asesorar en ese sentido a los líderes políticos actuales o a quien reciba nuestra recomendación. Es que hay que recuperar el concepto de Estado-Nación. Hay que recuperar los factores de patriotismo. No tenemos que dejar que única y exclusivamente una organización, como son fuerzas militares, estén hablando de patriotismo, estén hablando de seguridad nacional. Es decir, hay unos conceptos que se fueron quedando única y exclusivamente en el costal de fuerzas militares y la población actual, las nuevas generaciones, no hablan de patriotismo. Las nuevas generaciones no hablan de nacionalismo, porque en su momento hasta lo ven como amenazas. Ahora hablan de ciudadanos del mundo bajo un concepto que ni siquiera identifican realmente qué es un ciudadano del mundo. Entonces hay que defender lo nuestro, recoger y recobrar la identidad nacional, que son elementos que realmente pueden en su momento dar esos factores de autonomía, generar también cátedra, generar elementos que permitan realmente a esas personas o a todo un entorno construir realmente esos conceptos. Y justamente vamos orientados hacia el propósito de mantener y luchar y crear la esencia nacional que se ha perdido. Unos países las han recuperado, pero Colombia perdió el concepto realmente y el concepto de nación, de patria, y esos conceptos son vitales para realmente lograr la evolución social de nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Bernardo Fuentes. Mi coronel muy amable. Bueno, yo le diría a este escenario de candidatos que para poder llegar a esta motivación 3.0 necesitamos recuperar los principios y valores sociales. Primero por ellos y segundo por toda la sociedad colombiana. Reforzar y reforzar las raíces de la educación primaria, secundaria y superior. Porque es lamentable de que anualmente son muy pocos los colombianos que logran llegar a las universidades. Y el joven que terminó 11, ahí se quedó. Y si le va bien, alcanza a sacar de pronto una técnica o ser tecnólogo. Y ahí se quedó para el resto de sus vidas. Entonces, la educación debe ser un soporte supremamente importante para toda la sociedad. Algún día tuvimos una exposición de lo que fue China con Mao Zedong y después de Mao Zedong. Y una de las bases fundamentales para que China saliera adelante era la educación. Pues bien, Colombia necesita llegar a una educación de calidad, y que ya no siga la gente terminando 11 si es que lo terminan, y sigan como borregos caminando ahí hacia lo que le digan los politiqueros de turno. No, 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 eso no puede ser así. Que la motivación uno, obviamente la parte biológica, pues la tiene todo ser humano y eso obviamente pues tiene que lograr el gobierno de turno sacarlo adelante. Pero necesitamos una sociedad bien alimentada, que vivan muy bien, que tengan sus propias viviendas, que haya una reproducción de verdad que sea en la medida, controlada, para que podamos pasar precisamente esa motivación 2, pero sin castigos. Que la sociedad no tenga que estar castigando a ese ser humano porque lamentablemente no creció dentro de una educación, entonces tiene la oportunidad de irse a delinquir. Entonces hay que castigarlo, la sociedad lo tiene que castigar. No, todo lo contrario. Entonces, que sirva, que sea un ser humano que verdaderamente va a ser útil a la sociedad, pero ¿a través de qué? De una voluntad política que verdaderamente quienes vayan a dirigir, quienes vayan a liderar, perdón, pues motiven muy bien a toda la comunidad. Entonces, por mi parte, creo que para llegar a ese 3.0 de la motivación es necesaria una base fundamental, bien importante, que es la educación. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Finalmente nos queda la doctora Éter. Por favor, adelante. Buenas Ahí noches otra vez. le escuchamos bien. Yo cedo mi turno porque no he podido escuchar esta segunda pregunta. Muchas gracias. Y disculpas. Tranquilo. Mi coronel Villamarín, hemos superado la segunda pregunta. Espere, mi coronel, estoy enviando lo de Sonia, que lo estaba terminando de leer, que me lo envió. Ya se lo paso. Correcto, mi coronel. Un segundo, porque me estaba terminando de leer y aquí me entró otro mensaje y me tapó. Pero ya está ahí para que usted lo lea. Bueno, entonces vamos con
el aporte de la doctora Sonia para el día de hoy. En la segunda pregunta, ¿cómo abordar la motivación 3.0 a partir del ejemplo de Estados Unidos? Libertad y motivación se parecen más de lo que creemos. Ambas requieren espacios abiertos, confianza en el otro y la posibilidad de equivocarse. Si hay castigo, este viene del mercado. No se puede hablar de verdadera motivación cuando todo depende de una sola fuente, ni de libertad cuando los huevos, es decir, las ideas, los recursos, las decisiones, se colocan en una sola canasta y al cuidado de un solo grupo o persona. Durante décadas, muchos modelos de desarrollo apostaron por la centralización. El Estado puede, como padre, proveedor, el mercado como único motor o la élite como única voz autorizada. Pero esa visión limita el potencial creativo y productivo de millones de personas. Un solo renglón de la economía, como la tecnología, demuestra que cuando se permite la diversificación de motivaciones y la libertad para crear, el desarrollo se multiplica. No porque lo imponga un decreto, sino porque las ideas brotan de individuos y colectivos, entre paréntesis, tribus, comunidades, redes, cierro paréntesis, que comparten habilidades, intereses o sueños comunes. La innovación no puede pensarse que es exclusiva del control estatal ni de los grandes monopolios. Nace del encuentro entre autonomía, propósito y creatividad, los pilares de la población, de la motivación 3.0. Y allí, donde la libertad florece, también florece la motivación, porque los huevos, como las ideas, deben incubarse en muchos nidos, no en uno solo. Muchas gracias, mi doctora Sonia. Mi Bueno, coronel Villamarín, la tercera pregunta. la tercera y última, mi coronel. Bueno, Entonces ya hemos trabajado todos aquí en resaltar que la autonomía, la maestría y el propósito, y ustedes lo interactuaron, lo intercalaron, lo yuxtapusieron. Ahora, a ese mismo auditorio, usted en un minuto, aquí el tema es de minuto, corto, breve y concreto. ¿Por qué es importante el propósito superior a donde se quiere llegar, el escenario superior al que quiere llegar, para de ahí comenzar a construir todo el proyecto político o trabajar sobre el proyecto político? ¿Por qué es importante ese propósito? Muy breve, en un minuto. ¿cómo no, mi coronel? Entonces vamos a darle la palabra de primera vez. Pero perdón, se me olvida decir, no, el propósito para que la motivación 3.0 indique gobernanza, indique interacción. A eso es que me refiero. Gobernanza en Brasil. Dentro del 3.0. Entonces, vamos a motivar a las personas para que empiecen sus aportes y, por lo tanto, le vamos a dar la palabra a mi sargento mayor Landacle. Bueno, en un minuto. Es necesario este principio máximo superior que requerimos dentro de estos factores de motivación,
porque es necesario tener autonomía para llevar a cabo actividades, responsabilidad en todos los elementos, tener orientación sabia, conocimiento, maestría en esos aspectos y siempre manteniendo el norte en un solo elemento, el progreso de Colombia. Muchas gracias, mi sargento mayor. Gracias por utilizar el tiempo. Mi coronel González, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Pues el propósito político es indispensable para la motivación, porque todos requerimos un sentido, de esperanza, de un deseo de logro, de triunfo, de mejoramiento. Si no hay esa dirección mental y esa intención, entonces se pierde la motivación. De tal manera que entonces motivación con propósito son fundamentales para generar la acción. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel Iván González. Adelante, por favor, mi general Herrera. Muchas gracias, mi coronel. Pues definitivamente el propósito superior de todas las personas dentro del país y lógicamente de sus instituciones formadas por las organizaciones políticas es el mantenimiento de la vida, la integridad territorial y lógicamente las condiciones de vida, el bienestar y la calidad de vida. De modo que pues desde ese punto de vista se debe orientar con lo que ya hemos analizado anteriormente, orientado desde el liderazgo y desde las condiciones que debe trabajar para lograrlo. En todo caso, si no se orienta desde ese punto de vista, pues necesariamente seguimos en las mismas condiciones y seguiremos por sécula seculorum, como dice la norma. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Tiene la palabra mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Bueno, pues, yo pensaría o yo pienso que dentro de esta motivación 3.0, el propósito, para mí es el norte y es lo que yo tomaría como referencia y le diría a estos candidatos. El propósito es el punto de llegada. El propósito para mí es a donde queremos avanzar. Para mí el propósito es hacia donde quiero conducir a todo este equipo. Entonces para mí es muy importante que dentro de ese propósito tenga yo claras las necesidades básicas de las personas. Para mí es importante, como hablaba anteriormente, de acuerdo a cada una de las regiones, de acuerdo a cada una de las situaciones que estamos viendo, que sean unos objetivos claros, alcanzables y medibles, y no medibles por el candidato, o medibles por el presidente, medibles por el pueblo, que vea que se está avanzando. Importante también que dentro de ese propósito se tenga reconocimiento, recompensas a las personas que hacen esfuerzos adicionales, a las regiones que ponen más, a las zonas del país que más importancia le ponen al desarrollo. Yo creo que si yo tuviera una plata, ¿dónde la invertiría? En el último municipio, o un municipio que me puede generar más recaudo para poder invertir en eso aquellos que no producen o no tienen la capacidad de hacerlo. Y lo más importante también es que dentro de eso que ellos ahí tengan la autonomía para tomar las decisiones, pero esas decisiones tienen que tomarlas teniendo en cuenta lo que hemos hablado inicialmente o lo que sumamos atrás
sus necesidades, sus objetivos y las recompensas para que las decisiones puedan motivar a las personas a trabajar más. Yo creo que a nosotros lo que más nos motivaba era la presencia del líder. Y si ese líder va con un norte, va con un rumbo y se ve el avance, todos lo vamos a seguir, todos vamos a trabajar en función a él. Ojalá llegue, ojalá esa persona aparezca, ojalá tengamos la oportunidad, porque esto se puede reconstruir. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Finalmente, el aporte de mi coronel Fuentes. Adelante, por favor. Muy amable, mi coronel. Pues yo le diría a ese escenario que el máximo propósito político que tienen en esta motivación 3.0 es tener un alto grado de responsabilidad ante el gobierno y ante la gobernanza que van a desarrollar en su periodo. Y que ojalá al finalizar ese periodo tengan un grado de aceptación por parte de la población de un 80%. Ese es el resultado, sencillamente de haber cumplido un plan de gobierno bien diseñado, un plan de gobierno muy bien cumplido, un plan de gobierno que se desarrolló con el alto grado de responsabilidad y que jamás quede entredicho el nombre de él y el nombre de todo su equipo de trabajo. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel Fuentes. Finalmente, el aporte de la doctora Sonia dice lo siguiente. El propósito superior es el que conecta la acción con el para qué. Es el que le da sentido a ese fin último, para que tenga sentido dentro de una sociedad que se quiere transformar. Muchas gracias, mi doctora Sonia. Muchas gracias a todos. Esta ha sido la última pregunta por el día de hoy. La doctora Ethel ha pedido la palabra. Adelante, por favor. El propósito es importante porque es el prospecto del proyecto. Es lo que van a hacer y qué alcance va a tener. Muchas gracias, mi doctora Ethel, por su intervención y muchas gracias a todos por su disciplina y participación en este programa del día de hoy. Mi coronel, adelante. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces comenzamos el ejercicio hoy, martes 1 de julio, primer día del segundo semestre, tratando de articular unos conceptos que en apariencia son comunes y que en todas las profesiones hoy en día se estudian, ¿no? El liderazgo, la conducción, la responsabilidad, el ejemplo, pero después de hacer un breve seguimiento, encontramos un documento muy interesante de una universidad de Estados Unidos que lo redujo a la manera más sencilla y simple de explicar, con una carga de profundidad muy importante en cada uno de los puntos tocados. No es que los que estamos aquí presentes o quienes estamos aquí presentes no lo sepamos, lo sabemos, pero es que presentado de esa manera y buscándole las analogías como las hemos hecho hoy, podemos enriquecer ese conocimiento. Entonces, en primera medida hablamos que de acuerdo con unos conceptos del filósofo alemán Weber, se consideraron o se estipularon las formas o las categorías o las calidades de los líderes políticos. Y de esa universidad los distribuye, los concibe en tres aspectos: el carismático, el tradicional y el burocrático, el burócrata. Nosotros lo hicimos de una vez, no dentro del estudio de la universidad, sino en forma análoga. Trajimos que coinciden con gobernanza, gobierno y gobernabilidad y comenzamos a hacer algunas reflexiones. Luego pasamos a ver que con base en unas investigaciones científicas, unos experimentos, unos estudiosos determinaron que no necesariamente el ser humano tiene que luchar o eh,
pujar, como dicen los españoles, por mantener con su supervivencia, porque esa es una motivación primaria. Se debe asumir que el ser humano por naturaleza vence esa, pero tiene que ir más allá. Entonces ya pasamos a una segunda motivación que es la de obtener algún logro o también que sus conductas malas sean castigadas. Pero se llega a un escenario que es el tercero, que es el de la motivación 3.0, que ya contiene unos elementos diferentes que los vimos aquí en forma detallada y que por razones lógicas cada uno está interactuado con el otro, pero que busca que la autonomía sea responsable, que la maestría sea el punto en que la persona por su propia convicción eh, lo quiere hacer cada vez mejor, lo que le corresponde, y que gravita alrededor de un propósito. Traducido a un partido político, entonces eso entiende que los primeros que tienen que cumplir con esa motivación intrínseca son quienes están en las jefaturas, porque son los que están impulsando o promoviendo que el grupo al que dirigen haga eso. Luego pasamos a trabajar un poco sobre qué le reforzaría a usted o qué le empoderaría al líder carismático. Las respuestas todas coincidieron o apuntaron a los mismos objetivos, desde luego, con distintos vectores, distintos enfoques, pero resaltamos aquí la ética, el comprometimiento o el compromiso, la seriedad, la transparencia, el ejemplo, el acercamiento permanente. No puede ser lejano el líder político de su base, ni hacer lo que tanto le hemos cuestionado a los congresistas que se vuelven carismáticos y cercanos a la población solamente en elecciones y los otros 4 años dedicados a ver cómo montan su esquema para quedarse, sino que sea una interacción real. Entonces, más o menos, pues sería muy largo repetir todo lo que ustedes dijeron, pero sí apuntó en ese sentido la serie de respuestas de cada uno, que además quedan grabadas y son después elemento de consulta. Luego pasamos a mirar cómo le explicaría usted a un auditorio la motivación 3.0 en relación o teniendo como referencia o referenciación o referente cómo se desarrolló Estados Unidos y cómo se desarrolló Colombia, siendo que son dos países que nacen prácticamente al mismo tiempo, pero el asombroso avance tecnológico, científico, económico, financiero, geopolítico, estratégico, militar de Estados Unidos frente a Colombia es abismal. Entonces aquí comenzaron también ustedes a reflexionar mucho en muchos aspectos, gravitaron desde luego en la concepción mental, gravitaron también alrededor de la responsabilidad, de la cercanía que debe haber entre el gobernante y el gobernado y de otros aspectos mucho más profundos de gobernanza que poco se tienen en cuenta porque la incultura política no lo permite. Y entonces ya se tocó allí lo de la realidad que debe existir entre el líder y el gobernado, entre los proyectos y los alcances de los mismos, entre esa interacción tan necesaria para que el desarrollo se dé y en las connotaciones de lo que es la autonomía y el propósito. No se tocó casi la maestría, pero sí ustedes tocaron mucho lo del propósito ahí y lo de la autonomía, se enfocaron mucho en este aspecto, de acuerdo con lo que fui tomando nota. Y finalmente la pregunta era en un minuto definir qué era el propósito y todos lo definieron de distintas formas, pero desde luego la definición más acertada y más lógica es que el propósito superior, dicho en palabras muy sencillas, es la razón de ser del proyecto y que si no hay propósito superior en lo que se haga, pues no habría ni autonomía, ni maestría, ni motivaciones, ni se pasará de un escenario al otro. Entonces, en síntesis, como vemos, toda esta temática
de la formación que estamos aprendiendo todos aquí, sin excepción, está escrita, se ha dicho de mil maneras, no es nada novedoso porque son comportamientos humanos, pero nos falta es centrarnos siempre sobre el proyecto y el propósito. Y esa es la tarea que más nos parece que se debe insistir, que es el punto de vista de Fundel. No sacamos con tener candidatos que tengan 500 títulos y 80 maestrías y 250 condecoraciones y que hayan escrito documentos que son referentes en una parte y otra, o como se volvió costumbre ahora, que cada candidato escribe su autobiografía autoelogiosa y comienzan a contar que eran de familias muy pobres, que pobrecitos, que les faltaba la huepanela, que la vecina se la daba y que no sé qué, pero que yo llegué y que después trabajé en un restaurante, un poco de cosas que eso no, si de eso se trata, las historias de los grandes triunfadores son así, pero la idea es que haya un objetivo, un propósito o un estadio superior al que llegar y un proyecto por medio del cual se llega allá. Lo demás, autoelogios y autoejemplos que no le sirven a nadie. Ponerse a contarle a un poco de campesinos que yo llegué a Bogotá con una mano adelante y otra atrás y que no alcanzaba para el bus y me tocaba caminar, y eso qué le importa al campesino. Le dice, venga, coge el asadón aquí, se levanta a las 4 de la mañana a echar asadón, a ver si a las 12 del día todavía tiene energía. Entonces, eso no son razones que se deben dar, sino es trabajar sobre proyectos, motivar a que cada persona, cada ente, cada célula del partido sea mucho más productiva. Muchísimas gracias. Mañana tendremos un ejercicio también de continuación de parte de taller. El jueves vamos a hacer un cambio. Teníamos previsto otro taller, pero entonces pidieron de Bolivia hacer un análisis geopolítico y estratégico para el CEDAEN de Bolivia y vendrán, como siempre, vienen ellos 20, 30 personas de Bolivia de distintas profesiones a escuchar el análisis de lo que es o la situación en que está la guerra de Irán e Israel. Y el viernes pues retomaremos nuevamente nuestros talleres normales, pero invitados todos esos sí a que el jueves nos acompañen en ese ejercicio académico con el CEDAEN de Bolivia. A todos, muchísimas gracias, muy amables por su participación. Hoy nos pareció que fue un taller muy enriquecedor, muy participativo y sobre todo de creatividad, de forzar la mente a escudriñar, y al escuchar a los demás nos damos cuenta todos qué nos faltó decir o qué hubiera querido decir yo mejor. Pero pues no somos perfectos. Si lo fuéramos, esto estaba arreglado hace rato. Una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo. Buenas